Hola, bienvenido a esta clase número 2 de nuestro curso de homilética bíblica y oratoria. Mi nombre es Israel Santos, soy tu facilitador en esta materia. Y bueno, vamos directo al tema. Ayer, la clase anterior, hablamos algo sobre lo que tiene que ver con los significados de las palabras, predicador, querizo, querigma, homilética, y no te olvides de hacer tus tareas. Hoy nos vamos a concentrar en las partes y el contenido de un discurso. Yo te mencionaba un poco en la clase anterior algo del concepto de homilética, ¿no? Como para entrarnos un poco más al tema, la palabra homilética viene del griego homilias, ¿no? Te repito, la palabra homilética viene del griego homilias, que significa un discurso. Por lo tanto, diremos que la homilética es el arte de estructurar sermones de forma ordenada. La homilética la podemos usar no solo para temas bíblicos, sino incluso para tener declamaciones en el trabajo, en el colegio. Hacer homilética no solamente se centra en un aspecto netamente en el contexto de iglesia, ¿ok? Quiero que aprendas algo. Siempre el expositor, el predicador, porque recuerda que no estamos hablando de pastores. Quiero que abras tu entendimiento que no todo predicador es un pastor, y que a veces no todo pastor es un predicador, porque puede ser que su ministerio pastoral no se enfoque netamente en la predicación, y que si tú tienes el llamado a ser un predicador, no necesariamente quiere decir que vas a ser o que debes ser un pastor. Es importante que las personas que tienen la oportunidad de enseñar aprendamos a manejar bien el tiempo, porque esto es un gran desafío para todos los que enseñamos. Siempre los pastores tienen la mala fama de no saber controlar el tiempo, ¿no? Que el pastor dice, bueno, y para cerrar, y realmente no cierra. Para terminar, y realmente no termina. Cierra su Biblia, pero sigue hablando 10 minutos más. Y es importante que en función de que nosotros vayamos avanzando y creciendo como predicadores, podamos tener dominio del tiempo, ¿no? No es justificativo el no controlar el tiempo. Y sobre todo, algo que he aprendido con el paso del tiempo es que si tú quieres que te vuelvan a invitar a predicar en una iglesia, a predicar en un momento, tú debes ponerte bajo las cosas o los parámetros, que te indican. ¿Por qué te digo esto? Porque el contenido que tú prepares en su cantidad va a tener mucho que ver con el tiempo que te den. Al menos podemos hablar de 4 tipos de enseñanzas, ¿ok? Para poder separarlas por tiempo. Una muy corta se la puede considerar una meditación. Algo de 10 minutos, muy concreto, que hable de aspectos muy sencillos, que puede ser, como para ponerte un ejemplo, a lo mejor tu jefe sabe que eres cristiano y te ha pedido en la reunión de Navidad de la empresa que tú traigas una palabra sobre la Navidad, ¿no? Y él te dice algo cortito, campeón, por favor, que la gente es lo que quiere comer, lo que la gente es lo que quiere, el sorteo de la refrigeradora en el trabajo, de la licuadora en el trabajo. 10 minutos y tú te desmandas 45 minutos predicando. Tu jefe seguramente la próxima vez no te va a dar la oportunidad de tener esta ventana. Entonces, si a mí me invitan a predicar, no solo en una iglesia, yo tengo que comprometerme con los parámetros que me dan. Otro ejemplo, un cumpleaños. Mi familia política, los tíos y tías de mi esposa, son muchos de cumpleaños y siempre quieren que el pastor dé unas palabras para el abuelito, ¿no? Y yo sé que ellos no quieren escuchar una predicación. Ellos quieren una palabra de bendición, algo que los deje pensando, una oración por el familiar que está cumpliendo años, y yo debo ser muy concreto. Otro ejemplo con relación a la meditación, y por qué no de la reflexión, como para poder ir ampliando la información, de 10 a 20 minutos son estas oportunidades de hablar en momentos fúnebres, ¿no? A lo mejor un velorio, algún familiar quiere que tú lleves unas palabras, no porque seas pastor, sino porque sabe que Dios te usa y pone una palabra de aliento en tu vida, y tú en un velorio te lanzas una predicación de 1 hora.
aquello es incorrecto, porque debemos aprender a poder ubicarnos en espacio y en tiempo de lo que vamos a decir. Si yo voy a un velorio, tienes que entender que, o si Dios te da la oportunidad de compartir en un lugar como ese, tienes que entender que la gente lo que va es a llorar, a recordar a su ser amado, ¿no? A extrañarlo. Y que si bien es cierto, la gente va a estar en silencio escuchándote, la gente lo que quiere es tener una oportunidad para ejercer su duelo. Ajústate al tiempo. Por otro lugar, lo más tradicional, que es un sermón, una enseñanza de domingo en el grupo de jóvenes, con los adolescentes, sí tiene una duración un poco más extensa, de 30 a 45 minutos, ¿no? Los domingos. ¿Ok? Es importante que entendamos que esto es usualmente para jóvenes y para adultos. ¿Por qué? Porque los niños, en cambio, no nos podemos dar ese lujo de predicarles por 45 minutos y peor aún, solo palabra. Hablar, porque los niños se distraen, pierden la atención y seguramente va a ser un caos. Y finalmente, una conferencia, ya estamos hablando de algo mucho más extenso, donde podríamos aplicar una conferencia, un taller, un congreso. Nosotros hace poco tuvimos acá en Ciudad Refugio la Universidad para Padres y los conferencistas se iban en exposiciones muy extensas. Tuvimos una de 3 horas, hora y media aproximadamente, porque la gente viene con ese deseo de recibir información. Viene para eso. Un domingo, en cambio, la gente no solo viene a escuchar una prédica, viene a alabar a través del cántico, viene a alabar a Dios a través de la comunión con los hermanos, a través de su diezmo, a través de su ofrenda. Y es vital que nosotros podamos comprender que debemos respetar el tiempo. Si es en un campamento, también estuvimos hace poco en el campamento con los jóvenes y ahí sí hay oportunidad de hablar 1 hora, ¿no? Porque los chicos separan ese tiempo para aquello. Otra cosa importante con respecto a la exposición es que debes entender que hay varios tipos de exposición o de tipos de prédicas. Está la textual, la temática, la expositiva, la histórica, la de contraste, la narrativa, y todas esas las vamos a ver a breves rasgos en este módulo de homilética. Pero el primer gran desafío antes de pasar al siguiente tema es: aprende a administrar bien tu tiempo. Yo sé que es algo que va a tomar un poco de aprendizaje, que no dominamos, pero tú debes entender que debes cuadrarte en el tiempo dependiendo de las personas que te escuchan, dependiendo del lugar donde estás. Por ejemplo, en el bus, si eres un predicador de aires libres, no vas a lanzarte una prédica de 45 minutos en un bus. Debes ir concreto, 5 minutos, principios concretos, específicos, para que la gente pueda realmente recibir la palabra de Dios. ¿Ven? Sigamos un poco más. Otro aspecto importante es poder entender, ya sumergiéndonos un poco en la parte de el sermón como tal, es las partes que tiene el sermón. Ahora, esto es muy variante. ¿Por qué te lo digo? Porque dependiendo del maestro de homilética que tengas, dependiendo de la persona que te esté enseñando, esto puede ampliarse un poco más o más bien reducirse. Pero básicamente muchos cursos de homilética coinciden en que las partes del sermón son las siguientes. Número 1, y la más importante, un texto bíblico, o más bien un buen texto bíblico para tu sermón. Recuerda que somos predicadores de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de Dios. Así que no es posible que tú hables 45 minutos, 30 minutos, 10 minutos y no cites y no leas la palabra de Dios en ninguno de esos momentos. ¿Ok? Así que es importante que las partes de un sermón, la primera gran parte o el primer punto es un texto bíblico. Un buen texto bíblico más bien. No es posible que tú hables 45 minutos, 10 minutos, 20 minutos y nunca cites la palabra de Dios. Nunca uses un texto bíblico. Es vital que tengas un buen texto bíblico. En segundo lugar, el tema y el título. Usualmente se los separa
¿ok? No te voy a explicar porque más adelante viene la explicación de cada uno de ellos, pero tema y título. Objetivo número 3, una introducción, el bosquejo, que consta de divisiones mayores, menores y subordinadas, una conclusión y una aplicación, ¿ok? Esto es más o menos el esqueleto que nosotros tenemos de un sermón básico. Como te digo, dependiendo del maestro de homilética, vas a encontrar un poco más amplio o más corto, pero básicamente es una estructura inicial. Si nos sumergimos un poco más con respecto al tema de las divisiones, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ir explicando cada una de ellas. En primer lugar, la más importante es el texto bíblico, que como te lo decía hace un momento, es la base de todo sermón, de donde proviene toda la información. Mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo yo encuentro un buen texto bíblico para una predicación? ¿Dónde lo encuentro? ¿Hay un libro para obtener buenos textos bíblicos? Sí, la Biblia. Entonces, ¿cómo yo acumulo textos bíblicos para predicar? Yo puedo acumular textos bíblicos leyendo la Biblia, es decir, haciendo tu devocional todos los días. Tú vas a encontrar textos bíblicos y vas a decir, oye, qué buen texto bíblico para cuando me toque hablarle a los hombres de la iglesia, o cuando me toque hablar sobre la familia. Almacenas información, por eso es bueno que tengas un blog de notas, o en tu Biblia digital subrayes, o en tu Biblia física subrayes. El problema del subrayado en la Biblia física es que luego tú no recuerdas qué texto era. Por eso yo te voy a animar que siempre haya que un texto te guste, tú tengas un cuaderno para escribir o un blog de notas para escribir, donde tú puedas ir haciendo una división, como que este texto bíblico habla sobre el amor, ¿no? Primera de Juan 4:18, ¿no? En el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú la vas segmentando, porque el problema de subrayar es que tú dices, uy, qué buen texto sobre el amor que leí, pero y no recuerdo dónde estaba, porque es un poco más complicado. Por eso siempre traspásalo o transcríbelo a un libro, un cuaderno, un blog de notas, donde tú puedas ir haciendo tu base de datos de textos bíblicos que te van marcando. Leyendo libros de contenido cristianos. Nuestro manual principal es la Biblia, pero también es importante que nosotros leamos libros de autores cristianos, no por encima de la Biblia, pero sí para que nos llenen de información. Y la tercera es escuchando sermones, predicaciones, donde el predicador te va a enseñar, te va a hablar y a ti te va a servir. Y tú dices, oye, qué buen texto como para poder enseñar, ¿ok? También es importante que dentro del texto bíblico nosotros tengamos algunos otros detalles, algunos otros detalles, como por ejemplo, ¿quién me va a escuchar? ¿Voy a ir a mi trabajo donde la mayoría son no creyentes, o es en la iglesia donde la mayoría son creyentes, ¿no? ¿Van a escuchar ateos que no creen en Dios? ¿Profesionales, quizás artesanos que no tienen una preparación académica muy profunda, o creyentes que recién están comenzando, o líderes? Incluso esto es importante cuando tengas la oportunidad de compartir para saber cómo presentar el texto en estos espacios, ¿ok? El texto bíblico solo lo acumulamos leyendo más textos bíblicos, ¿no? Otro ejemplo es que a veces nosotros no identificamos bien nuestro auditorio, y eso puede ser un tropiezo para poder llevar la palabra a las personas. Así que pregunta bien, ¿no? ¿Es en una reunión familiar? ¿Es en un velorio? ¿Es con jóvenes? ¿Es con niños? ¿Es con creyentes, no creyentes? ¿Dónde te están invitando a predicar para que tú puedas dominar este tema? ¿El dónde? ¿Es en un templo? ¿Vas a tener un micrófono? ¿Es en la cárcel? ¿Es en un hospital donde no vas a tener ningún apoyo con sonido? ¿Es en la universidad, debajo de un árbol? ¿Es en el colegio, la escuela, la casa, el parque? Es importante que tú ubiques el lugar donde vas a enseñar. ¿De qué vas a hablar o de qué trata el texto bíblico? Sobre la fe, el perdón, la humildad y lo que te decía hace un momento, ¿cuánto? Estas preguntas tú debes hacerlas
antes de poder empezar a gestionar tu sermón para que puedas tener todas las herramientas más bien para enseñar de la mejor forma. Y finalmente, el cuándo. Aniversario de la iglesia. Usualmente la gente necesita una palabra de gozo, de alegría, ¿no? Un aniversario de bodas, hablar sobre el amor, la Santa Cena, Semana Santa, cumpleaños. Es importante que nosotros identifiquemos dónde vamos a hablar para que de esa forma nuestra enseñanza vaya de la mano, ¿ok? Quizás en un momento, retomando el ejemplo del velorio, no es un momento quizás para hablar de relaciones, ¿no? Del matrimonio, ¿no? La gente quiere consuelo, quiere paz, quizás hablar del perdón, de la reconciliación. A veces la familia, por la muerte de uno de los familiares, se reconcilia y Dios te puede usar para ese propósito. Entonces es importante que tú sepas el cuándo lo vas a hacer. Y hasta aquí nos vamos a quedar a nuestra clase número 2 de este taller, este curso de homilética de Pesher. Las recomendaciones: no avances hasta completar la tarea, ¿no? No avances hasta completar las preguntas, ¿no? Y si de casualidad te tropezaste con este video y no has visto la clase nivel número 1, regrésate por favor, porque estoy seguro que todo te va a ayudar y no veas o no sigas viendo este curso hasta completar fundamentos, oración y sanidad interior. Que Dios te bendiga.